Bienvenidos a nuestra primera sesión de espacios abiertos de nuestra semana número 3 de nuestro módulo número 14, el universo natural. En esta sesión estamos abordando los temas de nuestra unidad número 3, los sistemas vivos, donde nos enfocaremos principalmente en nuestra actividad integradora número 5, los seres vivos, y nuestra actividad integradora 6, llamada la nutrición. Para ello, es importante que quienes integren a esta sesión síncrona y tengan alguna duda, alguna sugerencia o algún comentario, pueden tomar directamente el audio de esta plataforma, realizar su pregunta directamente o escribirnos por medio del chat de esta plataforma. Se está generando una grabación de esta sesión, la cual será subida a la plataforma de YouTube, donde ustedes en la revisión del video pueden escribir sus dudas en la sección de comentarios. Lo importante es que sigamos las normas de comunicación virtual. ¿Qué aprendizajes nosotros esperamos para esta semana? Aprenderemos la relación entre la materia y la energía y las características que hacen diferente a la materia inerte respecto de los organismos vivos. Vamos a poder diferenciar cuáles son estas características que tienen verdaderamente los seres vivos. Exploraremos los procesos vitales que tienen los seres vivos y cómo es su nutrición. Y vamos a reflexionar de cómo es que todos los organismos vivos están relacionados en sistemas biológicos complejos. En esta semana, nosotros vamos a estar integrando lo que aprendimos en nuestra semana número 1 y nuestra semana número 2. Para ello, es importante mencionarles que ya conocemos las características de la materia y conocemos principalmente los tipos de energía. En esta semana aprenderemos un tipo de energía muy importante que es la energía biológica, la que utilizan los seres vivos para cumplir con todos esos procesos vitales y vamos a ver cada uno de esos procesos vitales. Recordemos el propósito formativo de nuestro módulo número 14 y es reconocer las características del pensamiento científico que sustenta a las ciencias experimentales, realizando un análisis de la dinámica del universo, el cual nos va a permitir comprender la estructura de la materia y la interrelación que tiene con la energía. Para nuestra actividad integradora número 5, los seres vivos, el propósito es comprender las características de los seres vivos, sus procesos vitales, su clasificación y los tipos de organismos que existen, ya que hay organismos pluricelulares y hay organismos unicelulares, y también los podemos clasificar de acuerdo al tipo de célula, si es un organismo procariota o si es un organismo eucariota. Em, para nuestra actividad integradora número 5, nosotros necesitamos conocer las características de los seres vivos, comprender los procesos vitales, identificar la existencia también de organismos unicelulares. Para esta semana considero que nuestras actividades son sencillas, no quiere decir que con esto sean simples, pero son más sencillas, únicamente entregaremos documentos en Word. También es importante aclarar lo siguiente. En nuestra actividad integradora número 5 nos piden que realicemos una portada. Para nuestra actividad integradora 6 no nos exigen el que nosotros integremos una portada, pero aún así yo les recomiendo que ustedes integren una portada. En este documento, para nuestra actividad integradora número 5 vamos a integrar lo que son las características de los seres vivos, los procesos vitales, las diferencias entre organismos unicelulares y pluricelulares, ejemplos de organismos también unicelulares y pluricelulares que tengan una aplicación en la industria farmacéutica o bien que tengan una aplicación dentro de lo que es la medicina. Para ello, nosotros iniciaremos realizando una portada con nuestros datos de identificación y el título de nuestro documento y vamos a crear una tabla en la cual vamos a describir con nuestras propias palabras de una forma breve y precisa eh,
Las 8 características de los seres vivos, las 8 características fundamentales. Aquí es importante acotar, los seres vivos tienen muchas características, pero entre todos los seres vivos compartimos 8 características fundamentales. 8. ¿Los seres vivos tienen sentimientos? Sí. ¿Los seres vivos tienen inteligencia? Por supuesto que sí, pero no todos. Esa es una característica que tiene un grupo de seres vivos, pero no todos. Las características que nosotros vamos a revisar aquí son comunes a todos los seres vivos, y es importante que nosotros la describamos con nuestras propias palabras y que también coloquemos una imagen que busquemos en internet que ilustre cada una de estas características. Después, nosotros vamos a describir en un párrafo dentro de 8 a 10 renglones los procesos vitales y cuál es su relación. Vamos a elaborar un cuadro en el cual vamos a enlistar 5 características de organismos unicelulares y 5 de organismos pluricelulares. Vamos a mencionar también un organismo pluricelular y un organismo unicelular que se utilicen en la industria farmacéutica, y vamos a agregar 2 ejemplos de su uso en la medicina. Y finalmente vamos a elaborar una conclusión de media cuartilla en la cual vamos a explicar con nuestras propias palabras y en función a lo que nosotros ya analizamos y investigamos para esta actividad, la importancia del conocimiento científico para el estudio de los seres vivos. Una vez que terminemos nosotros esta esta actividad, la vamos a guardar con la siguiente nomenclatura. Por ejemplo, nuestros apellidos, guión bajo, nuestro nombre y la clave de esta actividad, que es M14, S3, A y 5. Y bueno, ¿cuáles son estas propiedades tan importantes que tienen los organismos vivos? Estas propiedades o características, todos los seres vivos, absolutamente todos la comparten. Existen seres vivos que pueden tener más características, eso es importante, pero estas 8 características que nosotros vamos a revisar son comunes a todos los organismos vivos. Y para poder clasificar a un organismo vivo es importante que tenga estas 8 características fundamentales. Con eso ya lo podemos clasificar como un organismo vivo. Si le hace falta alguna de estas características, entonces no es un organismo vivo. Y mencionaremos algunos de estos ejemplos. Los organismos vivos cuentan con una estructura. Todos los seres vivos están altamente organizados y contienen partes especializadas y coordinadas. El tipo de organización que tienen los seres vivos va de acuerdo a la conformación que tienen. Si consta de un organismo vivo, si consta de una sola célula, es un organismo unicelular. Si consta de 2 o más células, entonces ya es un organismo pluricelular. A pesar de que los organismos unicelulares únicamente constan de una sola célula, son muy complejos. Dentro de estos organismos unicelulares podemos nosotros mencionar a lo que son las bacterias. Todas, absolutamente todas las bacterias son organismos unicelulares. No existen organismos pluricelulares que sean bacterias. Y también existen los hongos. Dentro de los hongos existen hongos que son unicelulares, como las levaduras, y también existen hongos pluricelulares, como el caso de esos hongos macroscópicos que nosotros consumimos, como los hongos, como los champiñones, los hongos portobelo, los hongos shiitake. Esos son hongos pluricelulares. Existen algunos otros organismos que también son unicelulares, y vamos a verlos también dentro de los grupos en los cuales estos se encuentran. Y bueno. Los seres vivos tienen un metabolismo. El metabolismo es importante porque es una característica exclusiva de los seres vivos. La materia inerte puede tener una estructura, claro que sí, puede tener un nivel de organización muy simple, pero lo tienen. Pero la materia inerte no cuenta con un metabolismo así como
como los seres vivos, sí cuentan con un metabolismo. ¿Y qué es este metabolismo? El metabolismo es un conjunto de reacciones químicas que en los organismos vivos le vamos a llamar reacciones biológicas, que le van a permitir al organismo vivo ese mantenimiento celular, el crecimiento, el desarrollo y la obtención de energía a partir de diferentes procesos. De aquí que nosotros vamos a dividir al metabolismo, de acuerdo a las reacciones que presentan, como anabolismo y como catabolismo. El anabolismo son un conjunto de reacciones químicas que le va a permitir a un organismo vivo el mantenimiento celular, el crecimiento y el desarrollo. Es decir, va a tomar y va a poder tener la capacidad de sintetizar moléculas químicas para ese crecimiento, para ese mantenimiento de sus propias células. En el caso del el catabolismo es un conjunto de reacciones químicas que el organismo vivo va a realizar para poder tomar energía a través del medio o a través de los nutrientes que ingiere. A través de lo que es un metabolismo celular, va a tomar de esa parte del metabolismo la energía para cumplir con todas las funciones biológicas. Es por ello que el metabolismo es muy importante y es una característica exclusiva de los seres vivos. Los seres vivos también presentan lo que es procesos homeostáticos, una homeostasis. ¿A qué se refiere ello? La homeostasis son un conjunto de reacciones que le va a permitir al organismo el mantener un equilibrio. Es decir, mantener condiciones óptimas para su propio funcionamiento. Por ejemplo, una regulación de temperatura, una regulación de presión, una regulación hídrica. Por ejemplo, ahorita en nuestro país estamos en verano y hace calor en la mayor parte del territorio. Y cuando es verano, generalmente utilizamos ropa más holgada, ropa de algodón, que nos permita una transpiración. ¿Para qué? Para que, debido a que el ambiente es más caluroso, pues permite que nuestro organismo regule su propia temperatura. A diferencia de lo que es invierno. En invierno, cuando el ambiente es más frío, nosotros utilizamos ropa que nos abrigue para no perder ese calor interno y nuestra temperatura siempre se mantenga a una temperatura estable. La temperatura del ser humano es aproximadamente de 36,5 37 grados Celsius. ¿Por qué es importante que se mantenga esta temperatura? Porque esta temperatura, todas nuestras reacciones biológicas se mantienen en armonía. Si nuestra temperatura sube por arriba pues, sube a 1 grado Celsius, sube a 38, entonces empezamos a presentar una febrícula. Nos empezamos a sentir cansados, nos empieza a doler las articulaciones. Si nuestra temperatura sube 1 grado más, estaremos presentando una fiebre. El dolor de las articulaciones es más intenso. Eh, Empezamos con escalofríos. Empezamos a enfermar. Si nuestra temperatura empieza a subir 1 grado más, digamos a 40 u otro grado más a 41, estaremos poniendo en gran riesgo nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque esa temperatura, las reacciones químicas que se llevan a cabo en nuestro cuerpo, ya no están en equilibrio. Podríamos incluso nosotros morir. Y los procesos homeostáticos hacen que se regule nuestra temperatura entre los 36,5 y los 37 grados. Pero ¿qué pasa en el caso contrario si la temperatura de nuestro cuerpo empieza a disminuir? Entonces estaremos pasando un proceso de hipotermia. Es decir, nuestro cuerpo no está generando el suficiente calor y nuestro cuerpo va a empezar a reservar todo el calor que tiene para nuestros órganos vitales. Así es que
Posiblemente nuestros dedos de las manos nos empiecen a doler, se empiezan a poner azules. ¿Por qué? Porque la irrigación sanguínea está reservada para el flujo hacia nuestros órganos internos, para mantener esa reserva de calor. Si sigue bajando nuestra temperatura, podemos correr el riesgo de necrosis en nuestras extremidades, es decir, que deje de circular sangre y que se empiecen a poner de un color más oscuro. Eso también es un peligro para nuestro cuerpo. Y si nuestra temperatura corporal sigue bajando, también nosotros corremos el riesgo de morir. No solamente los procesos homeostáticos sirven para la regulación de la temperatura, sino también, por ejemplo, de nuestro contenido hídrico. Ahorita que hace calor es importante que nosotros tomemos suficiente agua. ¿Por qué? Porque podríamos sufrir un golpe de calor si nosotros nos deshidratamos por la temperatura del medio ambiente. Aunque nuestra temperatura siempre esté regulada, si nosotros perdemos mucha agua, podemos correr el riesgo de lo que es un golpe de calor y con ello incluso podríamos morir. Ello también va regulado con un equilibrio osmótico. ¿Qué quiere decir ello? El contenido de sales que contiene nuestro propio cuerpo. El caso contrario, si nosotros bebemos demasiada agua, se recomienda, por ejemplo, en normas, el beber 2 litros de agua diario para mantener siempre nosotros un equilibrio. Si nosotros tomamos agua de forma exagerada, nosotros podríamos eliminar el contenido de sales que existe en nuestro cuerpo y afectar ese equilibrio osmótico. Es decir, nuestras sales también juegan un papel muy importante como electrolitos y los electrolitos mantienen la estructura de las propias células y del líquido que se encuentra en nuestro cuerpo. Si nosotros afectamos ese balance tomando agua de forma excesiva, podríamos romper también ese equilibrio y esos procesos homeostáticos se desregulan y podríamos nosotros poner nuestra vida en mucho riesgo. Y esto pasa con todos estos procesos homeostáticos. Ahora bien, también cada organismo vivo tiene procesos homeostáticos diferentes. Si bien la temperatura, donde nosotros ahora vamos al principio, la temperatura del cuerpo humano es de 36,5 grados. Bueno, pues la temperatura tal vez para un oso, esa temperatura normal sea diferente o incluso para una planta. También es importante que nosotros consideremos que existen diferentes tipos de organismos, hablando particularmente de animales. Por ejemplo, tal vez hayan escuchado el término de que existen animales de sangre fría y existen animales de sangre caliente. Por ejemplo, los peces. Los peces son animales de sangre fría. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ellos funcionan en un amplio rango de temperaturas, no así como el ser humano. El ser humano tiene una temperatura óptima de funcionamiento, mientras que, por ejemplo, los peces y los reptiles funcionan en un amplio margen de temperaturas. Esto por sus propias condiciones y su propia evolución. Bueno, los procesos homeostáticos entonces son todos esos procesos donde se mantienen en equilibrio nuestros procesos vitales. Los seres vivos también presentan lo que es un crecimiento regulado, ya que las células individuales aumentan de tamaño y con esto inician los procesos de división celular. Estos procesos de división celular, ya sea procesos por meiosis o por mitosis, procesos que lleven a cabo organismos unicelulares o pluricelulares, son etapas normales para los procesos de crecimiento y otro tipo de procesos como son la reproducción. En el caso de los organismos unicelulares, por ejemplo, son células individuales. Estas células individuales también cuando se están preparando para una reproducción empiezan a crecer de forma regulada para iniciar el proceso de división. En organismos pluricelulares como lo somos nosotros, bueno, esos procesos de división celular nos ayuda para la creación de tejidos
para nuestros órganos y para un crecimiento regulado y controlado. Nosotros, los seres humanos y muchos animales, bueno, nacemos como, en el caso de un oso, como un pequeño lobezno, de un perro, un cachorro. Y de esa forma empiezan con un ciclo vital en el cual a partir del nacimiento empiezan con un crecimiento regulado que les permite desarrollarse hasta ser un organismo adulto. Lo mismo que pasa con el ser humano. E incluso pasa con otros organismos pluricelulares como las plantas, no de la misma forma, pero sí en los mismos procesos de división celular, de crecimiento y desarrollo. Lo podemos ver, por ejemplo, con una planta a partir de una pequeña semilla que se convierte en una plántula. Esta se convierte en una planta, puede convertirse en un arbusto y de aquí puede convertirse en un enorme árbol leñoso. Perdón. Los seres vivos entonces presentan un crecimiento regulado y controlado. Los seres vivos también se reproducen. Esto es una característica muy importante de los seres vivos, ya que este tipo de reproducción sexual o puede ser bien asexual dependiendo los organismos parentales que se necesiten, o bien existen también organismos que pueden tener ambos tipos de reproducción. ¿Y a qué se debe esta reproducción? Una reproducción asexual no se necesitan dos organismos parentales, es decir, un organismo padre, un organismo madre con la unión cada uno de esas células germinales. No, en una reproducción asexual que generalmente tienen los organismos unicelulares y es característico en bacterias, a partir de una sola célula, ésta empieza a crecer y después por los propios procesos de división, esta se divide en dos células. Este tipo de proceso y una división específica como esta se llama fisión binaria. En el caso de una reproducción sexual, se necesitan dos organismos parentales, es decir, un organismo padre, un organismo madre, en el cual cada uno de ellos dota de una célula germinal, en el caso del ser humano, un espermatozoide y un óvulo, en el cual se lleva a cabo lo que es una conjugación de material genético. A partir de esta, bueno, se crea un nuevo organismo vivo, siendo capaz de dotarlo de un conjunto de material genético completo. Existen organismos y otros tipos de reproducción que son muy versátiles. No quiere decir que uno de ellos sea más exitoso que otro. Por ejemplo, las bacterias tienen este tipo de reproducción y las bacterias han estado desde el inicio de la vida en nuestro planeta y posiblemente perduren y sigan perdurando después del ser humano a partir de estos procesos tan sencillos. Sencillos en comparación con una reproducción sexual. La reproducción sexual es mucho más compleja, pero también es una forma más compleja de compartir ese material genético. Les mencionaba, por ejemplo, todos los animales llevan a cabo una reproducción sexual, pero hay algunos organismos, hablando particularmente de lo que son los animales, que pueden reproducirse de forma asexual. Por ejemplo, las estrellas de mar o algunos nemátodos, algunos tipos de gusanos. Si nosotros pudiéramos partirlos exactamente a la mitad, y con ello no quiero decir que lo hagamos, pero si tuviéramos una estrella de mar y la dividiéramos exactamente a la mitad, de cada uno de estos fragmentos podría surgir una nueva estrella de mar. Em, a pesar de que las estrellas de mar también cuentan con gónadas, existen tanto estrellas de mar machos y hembras.
tienen también esta característica. En el caso de las plantas, por ejemplo, las plantas se reproducen de forma sexual, pero también tienen la capacidad de reproducirse de forma asexual, eh, por forma de esqueje. Tal vez muchos de nosotros hayamos reproducido alguna planta a partir de alguna de las ramas. Si nosotros, no lo sé, a partir de un manzano, supongamos que vemos un manzano que nos guste mucho, si cortamos una rama de ese manzano y procuramos esta rama, a partir de esa rama podría surgir un nuevo árbol. Es un tipo de forma de reproducción asexual. No obstante, la principal forma de reproducción es una forma de reproducción sexual, pero existen algunos organismos vivos que pueden tener ambos tipos de reproducción. Los seres vivos también presentan lo que es una irritabilidad o respuesta, y esta es una capacidad que tienen los organismos para responder a esos estímulos de nuestro medio ambiente. Por ejemplo, en el video que yo les pongo en este momento en la presentación, quizás alguno de ustedes tenga alguna de estas plantitas que al tocarlas se plieguen los foliolos, tal vez como un mecanismo de defensa, tal vez la planta tenga sensores en los cuales al sentir movimiento eh, se pliegue por si es una oruga para que no se coma las hojitas, no tenga una forma de cómo sostenerse. O bien para evitar la pérdida de agua cuando hace muchísimo calor. Pero una forma más evidente, tal vez todos conocemos lo que son los girasoles. Y los girasoles, precisamente y de allí su nombre, porque van siguiendo al sol durante su trayecto por el cielo durante todo el día. Y esto porque lo hacen para captar la mayor cantidad de energía solar. De esta forma, las plantas tienen esta capacidad de respuesta. El girasol tiene esa respuesta al percibir la mayor cantidad de luz. Esta plantita que les pongo en la presentación, al sentir movimiento, se pliega. Pero no es única de las plantas. Por ejemplo, si ustedes toman algo que esté extremadamente caliente con la mano, pues inmediatamente o gritan o lo sueltan. Esta es una capacidad de respuesta que tenemos ese tipo de estímulos. O imaginen que vamos caminando por la calle y vamos pensando acerca de nuestras actividades de prepa en línea y no vemos que del otro lado de la cerca de una casa, salta un perro y nos empieza a ladrar. Generalmente nos asustamos o podríamos salir corriendo. Esa es una irritabilidad o respuesta hacia esos estímulos que nos presenta nuestro medio ambiente. Y finalmente, los organismos vivos se adaptan. Los organismos se integran dentro de las poblaciones y dentro de las poblaciones, estas poblaciones de organismos se integran en lo que son comunidades con otros organismos vivos. Los organismos vivos no que se desarrollan completamente aislados, y al no estar aislados, siempre va a existir una competencia en el medio. ¿Esto a qué lleva? A que el propio medio va a adaptar o va a condicionar para todas aquellas especies que sean más aptas, y con ello lo que surge es la evolución. Las especies que más se adapten a su entorno son aquellas que van a poder continuar en el medio y transmitir sus genes a la siguiente generación. A eso se le llama adaptación, y después de muchas generaciones y tiempo, bueno, estas pueden evolucionar y esos genes se vuelven permanentes. Y bueno, todos los seres vivos presentan diferentes procesos vitales. Estos procesos vitales son una serie de funciones que son indispensables para los organismos vivos, ya que permiten obtener energía y utilizarla
para realizar estas funciones. Los procesos vitales son la nutrición, el transporte de sustancia, la respiración, el metabolismo y la reproducción. En la reproducción, bueno, como mencionábamos hace un momento, la reproducción puede ser de tipo sexual o de tipo asexual. En una reproducción sexual se necesitan dos organismos parentales y en la reproducción asexual solamente se necesita un organismo que le vamos a llamar organismo madre, el cual se divide en dos organismos llamados organismos hijos o hijas, cuando nosotros hablamos de células. Dependiendo cada uno de los organismos, bueno, se adapta a un tipo de reproducción. Y no quiere decir que una reproducción sea mejor una que otra. Claro que alguna de ellas tiene una ventaja respecto de otra. Por ejemplo, como que la reproducción asexual es una reproducción muchísimo más rápida que puede hacer que tengamos muchos individuos iguales en una fracción de tiempo mucho más rápida que una reproducción sexual. El inconveniente que se tiene es que el material genético entre todos ellos va a ser exactamente el mismo, a diferencia de una reproducción sexual que no es tan rápida, pero lleva a cabo la conjugación de ese material genético, pasando diversos genes de una generación a otra. La nutrición. Este es un proceso muy importante en el cual la nutrición puede ser un proceso de una nutrición autótrofa y una nutrición heterótrofa, u organismos autótrofos y organismos heterótrofos. ¿Y a qué nos referimos con ello? A que los organismos autótrofos son aquellos que son capaces de sintetizar todas las sustancias que necesitan, es decir, son capaces de sintetizar su propio alimento a partir de fuentes externas, por ejemplo, como la luz del sol, que es una fuente energética, o también a partir de lo que es gases como el dióxido de carbono, que les permite sintetizar todas las moléculas orgánicas que se necesiten y nutrientes inorgánicos que se encuentran en el suelo, por ejemplo, las plantas. Todas las plantas son organismos autótrofos. Y vamos a tener lo que es una nutrición heterótrofa y aquí los organismos no pueden sintetizar todo lo que necesitan. Es por ello que se necesitan consumir a otros organismos vivos para poder compensar toda esa falta de nutrientes que nosotros no podemos sintetizar. ¿Por qué digo nosotros? Porque el ser humano es un organismo heterótrofo. El ser humano necesita consumir de otros organismos para solventar esas carencias de sustancias que no podemos sintetizar. Por ejemplo, el ser humano consume otros animales, consume vaca, consume cerdo. Permítanme un segundo.
Perdón. Como les decía, bueno, dentro de las características de los seres vivos, entonces vamos a tener esos procesos de nutrición, una nutrición autótrofa, donde los organismos vivos son capaces de sintetizar todas las sustancias que necesiten, y una nutrición heterótrofa, donde los organismos vivos necesitan consumir a otros organismos. Permítanme un segundo.
Eh, y es ello la parte de lo que es nutrición. El metabolismo. El metabolismo, de acuerdo a las reacciones químicas que se están llevando a cabo, estas reacciones biológicas lo clasificamos como catabolismo, que es esa parte del metabolismo que nos permite obtener energía de los nutrientes, y la parte de lo que es anabolismo, que nos permite construir todas esas sustancias químicas que nos permite esa regeneración celular, ese crecimiento y desarrollo. Los seres vivos también llevan a cabo un transporte de sustancias. Esas sustancias pueden ser sólidos, pueden ser líquidos o pueden ser gases, mediante el acople de diferentes sistemas. En un organismo pluricelular consta de un sistema circulatorio, un sistema digestivo, diversos sistemas que nos permiten el transporte de gases, de líquidos, de excretar sustancias que nosotros no necesitamos, e incluso, bueno, estos organismos unicelulares cumplen ese mismo transporte a partir de todo a partir de lo que es la membrana. En la membrana les permite el transporte de sustancias, principalmente solutos, les permite líquidos, y sustancias más grandes los hace mediante procesos que se llaman endocitosis y exocitosis para transportar sustancias al interior de la célula y para transportar sustancias al exterior de la célula. Los procesos de respiración, muy importante. La respiración, cuando se necesita oxígeno que se encuentra en el aire, va a ser una respiración aerobia, donde cumple con un proceso de oxidación completa acoplada al metabolismo. No obstante, existen algunos organismos que son muy sensibles a el oxígeno. Es muy tóxico para ellos. Estos organismos llevan una respiración anaerobia. El oxígeno es una sustancia muy tóxica para ellos, por lo cual, para cumplir con este proceso celular, se acoplan mediante otros procesos químicos, por ejemplo, las reducciones, procesos de oxidorreducción del hierro, del nitrógeno, incluso del dióxido de carbono o del metano, donde se llevan a cabo esta transferencia de energía, de esa transferencia de electrones en los procesos de respiración hacia estas sustancias, y este tipo de respiración le vamos a llamar respiración anaerobia. Ahora bien, el nivel de organización que tienen los seres vivos. Todos los seres vivos estamos formados prácticamente de la misma composición química. En cuanto a composición, no en cuanto a cantidad. La proporción de los elementos que tenemos entre una diminuta bacteria, un ser humano o una jirafa, la proporción de estos elementos es prácticamente la misma. Los principales elementos de los que están formados los seres vivos es de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. También estamos formados de otros elementos, los cuales vamos a ver a más detalle más adelante, como el calcio o el fósforo o el hierro, el molibdeno, el selenio, pero que se encuentran en pequeñísima cantidad. Los elementos más importantes es el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, el azufre y el fósforo. Y cuando estos elementos reaccionan consigo mismo, forman lo que son los ácidos nucleicos, forman lo que son las proteínas, forman lo que son los carbohidratos y forman también las grasas o los lípidos. Todas estas sustancias son fundamentales. ¿Para qué? Para la formación de orgánulos celulares. Los orgánulos celulares conforman a lo que es una célula. Una célula es la unidad biológica más pequeña de los organismos vivos. A partir de una célula completamente funcional y autónoma, tenemos entonces a un organismo unicelular. Pero cuando tenemos dos o más células, estas forman tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos se acoplan dentro de sistemas de órganos. Y todos estos sistemas forman a lo que es un organismo pluricelular, como puede ser un pato, una garza, un zorro, un león, un lobo.
el ser humano, un elefante o una ballena. Así es que los seres vivos tienen características muy concretas, a diferencia de los organismos inanimados. De aquí que también es importante que nosotros podamos definir lo que son los organismos que no son seres, bueno, o los seres no vivos, que parecerían ser seres vivos, como en el caso de los virus. Los virus no son organismos vivos, pero tienen algunas características. Tienen una estructura y un nivel de organización, sí, y es muy complejo. No tanto como el de un ser vivo, pero tampoco como la materia inanimada, como una roca o un libro incluso. Pero los seres vivos, a diferencia de los virus, tienen un metabolismo. Los virus no tienen un metabolismo, pero sí se reproducen. Para poderse reproducir un virus necesita infectar a un organismo vivo, necesita infectar a una célula para iniciar con este proceso virulento. Pero los seres vivos no tienen un metabolismo, no presentan una homeostasis. Pueden cambiar los virus, pueden adaptarse, sí, pero esto no es una evolución, esto es una mutación. Y las mutaciones van a considerarse evolución bajo unos parámetros específicos que no vamos a discutir en este momento. Pero entonces vamos a tener a estos seres no vivos, como son los virus, pero que llegan a tener algunas características de los seres vivos. No obstante, si no tiene las 8 características de los seres vivos, entonces es un ser no vivo. Y bueno, ya casi para concluir esta sesión. Las células las podemos clasificar como o de acuerdo al tipo de célula, como organismos procariotas o como organismos eucariotas. Los organismos procariotas son células muy primitivas. Este tipo de células primitivas eh, no cuentan con un núcleo definido. ¿Qué importancia tiene el núcleo? Que en el núcleo se encuentra el DNA. Al no tener un núcleo, entonces el DNA en las células procariotas se encuentra esparcido en lo que es el citoplasma, generalmente en una sola hebra. Los organismos procariotas entonces son organismos menos evolucionados. No quiere decir que sean menos exitosos, pero sí son menos evolucionados. Eh, mm, en el caso de los organismos eucariotas o las células eucariotas, organismos eucariontes, sí cuentan con un núcleo verdadero. En este núcleo se encuentra ahí dentro lo que es el DNA y este DNA se encuentra ordenado en lo que son cromosomas. Los animales superiores y las plantas, los organismos pluricelulares, son organismos eucariotas. También dentro de estos organismos eucariotas vamos a tener a los hongos y vamos a tener organismos unicelulares que pueden ser tanto procariotas como eucariotas. Eh, Ahora, para los organismos pluricelulares solamente vamos a tener organismos eucariotas y no células procariotas. Las células procariotas, por ejemplo, son características de las bacterias, los organismos eucariotas son características de plantas, de animales, son características de los hongos. En el caso de los organismos pluricelulares, todos los organismos pluricelulares son organismos eucariotas, es decir, son células más avanzadas y tienen un nivel de organización mucho más específico. Al, al, Cuando se tienen más células y estas forman tejidos y a su vez estos forman órganos, los órganos se especializan en la división en una tarea en particular. Así es que existe una colaboración y división de actividades. Los órganos se acoplan con otros sistemas de órganos formando aparatos y diferentes aparatos se acoplan para todas las funciones homeostáticas, reproductivas y todas las funciones vitales en un organismo pluricelular. Por ejemplo, el ser humano tiene un sistema digestivo, un sistema nervioso, un sistema
endocrino, un sistema linfático, un sistema muscular, un sistema esquelético, un sistema digestivo, un sistema reproductor, un sistema circulatorio. Y cada uno se conforma por órganos que trabajan en funciones en específico y también con algunos órganos que colaboran en comunicación con otros tipos de sistemas. Es decir, los organismos pluricelulares, ese nivel de organización es todavía mucho más complejo. Entonces, los organismos unicelulares están formados por una sola célula. Vamos a tener a bacterias, arqueas, a hongos, a protozoarios que constan de una sola célula. Van desde tamaños microscópicos hasta unos pocos milímetros. Algo característico de los organismos unicelulares, ¿pueden vivir en hábitats extremos? Sí, algunos de ellos, y se les va a llamar extremófilos. No pueden formar estructuras más complejas, pero sí se agrupan dentro de poblaciones, es decir, cada uno se agrupan en su crecimiento y en su división celular, muchos grupos de células, pero no es una estructura mayor, solo es una aglomeración de muchas unidades individuales. En el caso de los organismos pluricelulares, bueno, están constituidos por dos o más células, de aquí que vamos a tener a cromistas, a hongos, a plantas y animales. Van desde tamaños microscópicos hasta tamaños macroscópicos. Pueden vivir en hábitats extremos, generalmente no, y tienen una alta especialización celular, ya que pueden formar tejidos, órganos y a partir de estos sistemas de órganos. Y bueno, recuerden, una actividad muy importante es buscar organismos, tanto unicelulares como pluricelulares, y que se utilicen en la industria farmacéutica. De los organismos unicelulares, por ejemplo, y es importante, no confundan a las levaduras como Saccharomyces como un organismo pluricelular. Saccharomyces cerevisiae es un organismo unicelular. Dentro de estos organismos unicelulares, por ejemplo, nos pueden crear lo que son los antibióticos como la tetraciclina, el clorafericol, la eritromicina, la ampicilina o la penicilina, a partir de hongos, generalmente hongos levaduriformes como es Penicillium, Streptomyces, eh, a partir de Escherichia coli, alguna de sus modificaciones, se puede crear, por ejemplo, lo que es la insulina. Existen muchísimos. Y de organismos pluricelulares, por ejemplo, a partir de muchas de las plantas se extraen principios activos, como la caléndula, el árnica, los abetos, se extraen principios activos. Algunos animales, yo les pongo en la imagen lo que es un hongo herradura, que a partir de su sangre se obtiene lo que es hemolinfa. A partir de esta sustancia se pueden crear muchos tratamientos experimentales para poder combatir el cáncer. Recuerden, es importante que coloquen un organismo unicelular y un organismo pluricelular. Y a partir de estos, algunos ejemplos de su aplicación dentro de lo que es la medicina o la industria farmacéutica. ¿Para qué es importante el conocimiento científico? Recuerden que el conocimiento científico se obtiene a partir de la aplicación del método científico experimental. Y el método científico es una serie de pasos ordenados que se aplica en todas las investigaciones científicas. A partir de la observación de esos fenómenos, nosotros podemos describirlos y saber por qué ocurren, como el día y la noche, por qué llueve, en fin, de algunos aspectos biogeoquímicos que ocurren en nuestro planeta. Pero la investigación científica no se queda hasta ahí. El método científico no se detiene ahí. En la actualidad hay muchas investigaciones para poder erradicar enfermedades, para poder combatir los efectos del cambio climático, para obtener mejores combustibles, y todo esto es a partir de lo que obtenemos aplicando el método científico experimental. El- Cuando se comprueban esas hipótesis y se generaliza ese conocimiento, estamos creando conocimiento científico. La finalidad de realizar investigaciones es la obtención de este conocimiento científico y es a partir de donde nosotros podemos tomar este conocimiento como cierto. Esa es la importancia del conocimiento y que se basa en todas las ciencias experimentales.
en la química, en la biología, en la ecología, en la medicina, la bioquímica, la física, en fin, muchísimas ciencias experimentales eh, en las cuales se fundamenta a partir de lo que es el método científico y que son enseñadas a partir de este conocimiento científico. Es por ello la importancia y que justifica todas las ciencias que nosotros utilizamos y en función de esas ciencias, bueno, pues gozamos de medicamentos, gozamos de desarrollos tecnológicos, gozamos de todas estas bondades que nos da a partir de la aplicación de este conocimiento. Y bueno, esto es una explicación de nuestra actividad integradora número 5. Para nuestra actividad integradora número 6 hablaremos de ella el próximo viernes. Estudiantes de prepa en línea, que tengan una muy bonita tarde. Hasta luego. Adiós.